buenas, queridos hermanos y hermanas en el Señor. Sean bienvenidos aquí a la Ermita de la Caridad, como cada semana a su catequesis preparatoria para los sacramentos de la Iglesia, que están preparándose para recibirlos aquí desde este santuario donde se están formando. Vamos a comenzar nuestra clase encomendándonos a la Virgen. Como pueden ver, estamos hoy dentro del templo y vamos a encomendarnos y observar la imagen de la Virgen para que ella sea la mediadora de este encuentro que vamos a tener ustedes y nosotros todos juntos con el Señor, aprendiendo de su catequesis, aprendiendo de sus enseñanzas. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ponemos a los pies de la Virgen cada una de nuestras intenciones, especialmente este grupo de catequesis. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de la Caridad, ruega por nosotros. Pues bien, estamos aquí preparándonos en estos días de pandemia con este nuevo método para seguir transmitiendo las enseñanzas de la Iglesia y que ustedes se sigan formando para recibir los sacramentos de la iniciación cristiana. Cuando uno va a estudiar el catecismo de la Iglesia Católica, que es el libro, por decir, o el resumen, el compendio de todas las enseñanzas y la doctrina de nuestra Santa Madre Iglesia, se divide en 4 partes, diríamos así, 4 partes que forman el solo documento, pero 4 partes que son las aristas de nuestra fe cristiana y católica. El catecismo, entonces, diríamos que la primera parte es el credo, los mandamientos, la oración cristiana y los sacramentos. Es decir, la primera parte es la profesión de nuestra fe, la fe creída, la fe en lo que creemos. Creo en un solo Dios, creo en Jesucristo, en la vida eterna, en la Iglesia, en la fe creída, profesión de fe. La vida en Cristo vendría siendo la segunda parte, es la fe vivida, en la ética cristiana, en la ética, los mandamientos, por lo que los que seguimos a Jesucristo, por los miembros de la Iglesia debemos vivir también para evangelizar como ejemplo, para que el mundo y nosotros seamos cada vez un poquito mejores. La oración cristiana, que es la fe orada, la oración cristiana. ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios. Y la fe también se demuestra en la oración, en nuestra comunicación con Dios. Y la cuarta parte es la que hoy vamos a desarrollar un poquito en un resumen, que es la celebración de la fe, la celebración del misterio cristiano, que es la fe celebrada, la liturgia de la Iglesia. Pues entonces el tema de hoy podríamos decir que se llama la liturgia de la Iglesia. A grandes rasgos, ¿qué es la liturgia? Y para entender la liturgia vamos a ver cuál es el concepto, qué es lo que quiere decir la palabra liturgia, y es algo que es como el conjunto de prácticas establecidas que regulan en cada religión el culto y la ceremonia religiosa. Es el conjunto de prácticas que regulan en cada religión cómo celebrar el culto, los requisitos para hacer cada ceremonia religiosa. Pero en términos ya para nosotros como Iglesia Católica, ¿qué cosa es la liturgia? Es el ejercicio, según el concilio, es el ejercicio del sacerdocio de Cristo que es realizado por los bautizados por medio de los sacramentos. Es decir, se define liturgia como la cumbre a la que tiende toda acción de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza. Es decir, empezamos nuestra vida con una liturgia, nuestra vida cristiana en el bautismo, y los últimos sacramentos también los comenzamos con una liturgia, porque eso es la vida. Por eso se llama la cuarta parte del catecismo la fe celebrada. Celebrar en lo que creemos, celebrar
en lo que vivimos, celebrar lo que rezamos, y esto es la liturgia de la iglesia. El conjunto de prácticas que regulan las ceremonias religiosas. Y para nosotros, las ceremonias religiosas, donde es el lugar por excelencia de hacerlo, aunque se pueden hacer en muchos lugares, pero el punto de referencia para celebrar nuestra fe, para vivir nuestra fe, es el templo. El templo al que mucha gente le dice, voy a la iglesia, y no lo decimos mal, pero el local donde celebra la liturgia es el templo. El lugar donde celebra la liturgia es el templo. ¿Por qué decimos qué cosa quiere decir, Padre, templo, y qué quiere decir iglesia? El templo es el edificio, las paredes, las piedras muertas, diríamos así. La iglesia son las piedras vivas. La iglesia son las piedras vivas. Es decir, ¿qué quiere decir la palabra iglesia? Viene del griego eclesía, que quiere decir asamblea. Es decir, la asamblea, el conjunto de la comunidad, de los fieles que se unen en un edificio, en un lugar, en el templo, para celebrar la fe. Y el templo, para poder celebrar una liturgia digna, como lo pide la iglesia, se divide en muchos lugares importantes. El lugar más importante, diríamos así, del templo, hay dos lugares bien importantes. Está el tabernáculo o el sagrario, donde dejamos a Jesús en el sacramento, en el Santísimo, donde las personas van a rezarle a Jesús. Es un lugar especial del templo, pero el lugar más visible del templo es este donde yo estoy parado, que se llama presbiterio. ¿Por qué se llama presbiterio este lugar? Porque es el lugar específicamente de los presbíteros. Los sacerdotes le dice a la gente cura, pastor, padre, pero la palabra técnica, diríamos, es los presbíteros. Porque presbítero es una palabra que ya viene de la Biblia, que quiere decir anciano. Y no es que seamos ancianos, sino que cuando hay una persona anciana es que tiene que sabiduría. Sabiduría es decir, se lo dice presbítero porque guiamos al pueblo de Dios como los ancianos guiaban al pueblo de Israel y enseñaban e instruían en la doctrina y en la palabra de Dios. Pues bien, el templo, esta parte se le llama presbiterio. Cuando ustedes lleguen al templo se van a encontrar siempre que hay un lugar especial donde el sacerdote se para y tiene que subir unos escalones, casi siempre son 3 escalones, casi siempre son 3 gradas, y el sacerdote es el lugar específico del sacerdote, y específicamente si hay un solo sacerdote, se sienta en el centro. Si hay varios, el principal, el que va a celebrar, el que va a presidir la misa, se sienta en el centro, y ese asiento que ustedes ven ahí se llama sede, Es la sede donde preside el presbítero la celebración de los sacramentos. Después vemos esta mesa que es una mesa no común, no es como la mesa de nuestra casa, aunque la mesa de una casa debe ser sagrada, porque es el lugar donde se reúne la familia a celebrar, a comer, a hacer alguna reunión, a tener algún encuentro, a compartir. Debe ser la mesa de cada casa un lugar sagrado. Pero esta mesa es diríamos la mesa más importante para nosotros los católicos, porque esto se le llama altar. ¿Qué significa? Porque la gente dice, no, el altar es el que está donde están los santos, donde están las imágenes. No, el altar es porque es en esta mesa. El altar es un lugar donde se ofrece, y es en esta mesa donde ofrecemos el santo sacrificio de la misa, es decir, el pan y el vino que se consagran en el cuerpo y en la sangre del Señor. Lo veremos un poquito más adelante, las partes de la misa. Pues este altar es un lugar que merece respeto. Cuando uno pasa siempre por el altar, uno tiene que hacer una debida reverencia. ¿Por qué? Porque este altar representa también a Jesucristo. Jesucristo está representado en el altar porque Él aquí se ofrece para cada uno de nosotros. Otro lugar muy importante del templo es este lugar que se llama ambón.
que es el lugar donde se lee la palabra de Dios. Es el lugar donde se lee el Evangelio, se proclama el Evangelio y después el sacerdote imparte sus enseñanzas, en ese sea la homilía o sermón o compartir la palabra de Dios, y de aquí se anuncia la buena nueva para todo el pueblo, se anuncia y se proclama el Evangelio y se medita también. Es un lugar también especial porque aquí se coloca el libro del sagrado, que es el libro de la palabra de Dios. En otras iglesias que son un poco más grandes hay otro ambón al lado, que sería para dar los anuncios, para rezar el rosario, para otra cosa, y entonces se reserva este lugar a mano derecha del sacerdote, representando a la derecha de Dios Padre. Esto se reserva este lugar, este mueble, para proclamar de aquí solamente la palabra de Dios. Cuando uno da un vistazo así alrededor de cada templo, más o menos tiene los mismos lugares. Hay un lugar que está reservado para el coro, para la alabanza, un lugar donde también la liturgia le da una importancia, porque nos decía San Agustín que cantar es rezar, es orar 2 veces. Está el coro donde se cantan himnos y cánticos para la alabanza del Señor. Está también cuando vamos a una parroquia, y por eso que ustedes no se pueden bautizar, los que se están preparando no se pueden bautizar aquí en la ermita, porque no es un templo parroquial, sino un santuario de peregrinación. Tienen que ir a otra parroquia con su grupo el día de su bautismo. Está el bautisterio, que es un lugar especial donde está la fuente bautismal. En muchos lugares se le llama pila o piedra bautismal, donde se recibe el bautismo, que en muchos lugares de iglesias antiguas, esta ciudad tiene las iglesias bien modernas, el bautisterio estaba en la entrada de la iglesia, porque significa que por el bautismo entramos a la vida cristiana, entramos en la vida cristiana. Por eso el bautisterio es a la entrada de la iglesia. También tenemos en una parte aquí no muy visible, porque es una parte bien discreta y bien para un encuentro personal entre el penitente y Dios, y también por medio del sacerdote que en nombre de Dios perdona los pecados, la parte de la capilla de las confesiones o el confesionario, que es el lugar donde celebramos también el perdón de Dios, porque el perdón de Dios también tiene su liturgia, tiene su oración, tiene sus pasos, porque es también el perdón de Dios una celebración para nosotros los cristianos. Pues bien, más o menos así a grandes rasgos vemos cuáles son las partes del templo, lugar importante del templo, centro del templo, que es el altar, donde Cristo se hace presente por medio del sacerdocio. Pues cuando ya estamos adentrados qué cosa es la liturgia, qué es el templo, qué los lugares del templo, vamos a ver que el ser humano está siempre viviendo en un espacio, está viviendo en el espacio y en el tiempo. Nosotros medimos el tiempo. Y el tiempo se mide de muchas maneras. Ustedes, si están algunos, seguro que son estudiantes, otros pasaron ya por alguna escuela, y vemos que hay distintos tipos de años. Está el año escolar, el año académico, que por ejemplo en este país comienza en agosto y termina en junio. Está, para los que no tienen que ver con eso, el año civil, que comienza en enero y termina en diciembre. Pero para los católicos también tenemos un año en el que medimos el tiempo y en el que celebramos cada una de nuestras festividades, cada una de los acontecimientos de la vida y el misterio de la vida de Jesucristo cuando pasó por este mundo, y donde cada día leemos su palabra y celebramos, y todo esto lo llevamos al altar en la celebración de la Santa Misa. Están lo llamado año litúrgico. Y el año litúrgico en la Iglesia comienza con el Adviento y termina con la fiesta de Jesucristo, Rey del universo. Son distintos tiempos litúrgicos que cada tiempo nos va mostrando
una arista de nuestra historia de la salvación. El año litúrgico comienza con el Adviento. Casi siempre son 4 semanas, son 4 semanas antes de la Navidad. Noviembre, diciembre, 4 domingos antes de la Navidad. Y la palabra Adviento significa gozosa y alegre espera de un gran rey. ¿Y quién es ese rey que el pueblo goza y espera? A Jesucristo, que para nosotros es nuestro rey. 4 semanas que nos preparan también nuestro corazón, nuestra vida, nos invita a prepararnos para recibir el nacimiento de Jesucristo. Y cada tiempo litúrgico va marcado por un color para que la gente también se vaya identificando con el tiempo. El tiempo de Adviento, la iglesia, se pone este color morado, que significa, ese color morado significa penitencia, significa recogimiento, significa tiempo, de silencio. El tiempo de Adviento, 4 semanas, como le decía, que nos separan de la Navidad. Después viene la Navidad, y la palabra lo dice, todos ustedes saben qué es la Navidad. La palabra Navidad viene de natividad, la celebración del misterio del nacimiento del Hijo de Dios. El Hijo de Dios que cada año celebramos el 25 de diciembre, que se encarnó en el seno de María, su madre, y después nació en un pobre portal y humilde de Belén. Y entonces el tiempo de Navidad es tiempo de alegría, tiempo de fiesta, porque celebramos la venida de nuestro Salvador. Y como es tiempo de fiesta, el color litúrgico que representa la fiesta, la alegría, la solemnidad, el gozo en la iglesia, es el color blanco. Después del tiempo de Navidad, ya para cuando se termina la fiesta del bautismo del Señor, que se cierra lo que es la Navidad, celebramos el tiempo ordinario. Tiempo ordinario. ¿Qué quiere decir el tiempo ordinario? Que es el tiempo en que no se celebra ningún tipo de grandes festividades, un tiempo plano, diríamos así, un tiempo tranquilo en la iglesia, y se representa con el color verde. Se representa con el color verde, y todos saben que qué significa el color verde en todas las culturas. Significa esperanza. Es un tiempo también de esperanza, es un tiempo donde no hay grandes celebraciones en la liturgia de la iglesia. Después del tiempo ordinario viene lo que llamamos la Cuaresma. La palabra Cuaresma, su nombre lo dice, Cuaresma viene de 40 días de preparación para el gran acontecimiento de la fe cristiana, que es la pasión, la muerte y la resurrección de su Hijo, que estos misterios los celebramos en lo que se llama la Semana Santa. Y la Cuaresma comienza con la imposición de las cenizas el miércoles de ceniza. 40 días hasta el misterio pascual, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Resurrección. Y la Cuaresma es un tiempo de desierto, de penitencia, de ayuno, de oración, y la iglesia vuelve a vestirse de penitencia, de recogimiento. La iglesia vuelve a tener el color morado, que es lo que significan este tiempo de Cuaresma. Significa la penitencia, el arrepentimiento, significa el recogimiento, ayuno, oración. Un tiempo especial. Viene después de la Cuaresma lo que llamamos la Pascua. La Pascua también quiere decir paso de la muerte a la vida, del pecado a la gracia, de la oscuridad a la luz. Eso es lo que quiere decir la palabra Pascua. 50 días en que la iglesia se viste de alegría, vuelve a vestirse de blanco, y si puede ser un color radiante mejor, porque celebramos el acontecimiento más importante para nosotros los cristianos, que es la resurrección de Jesucristo. No es la Navidad, es la Pascua, es la resurrección. Por eso es que el día de precepto para los cristianos, el día de obligación para nosotros de ir a misa, no es todos los días sino el domingo, porque cada domingo celebramos la resurrección del Señor. Pues entonces se nos invita en estos 50 días
de preparación, se nos invita en estos 50 días de celebración, de fiesta, 50 días en que la iglesia recuerda con más acentuación, aunque hay que hacerlo todo el año, que Jesucristo ha vencido la muerte, que Él ha resucitado y es tiempo de alegría, tiempo de gozo, tiempo de gloria. Por eso que celebramos la Pascua. Y después de la Pascua viene lo que en estos días el tiempo ordinario, para cerrar ya a finales de noviembre los 4 semanas que nos separan ya de la Navidad, con la fiesta de Jesucristo, Rey del universo. Coronamos y terminamos el último domingo del año litúrgico con la fiesta de Cristo, Rey del universo. Ahora ustedes dirán, este color rojo también, ¿qué significa? ¿En qué época del año se usa el color rojo? El color rojo en la iglesia tiene 2 significados. El color rojo significa, primero, el fuego del Espíritu Santo. El fuego del Espíritu Santo. Cuando ustedes vean el sacerdote que está vestido de rojo o está celebrando una misa al Espíritu Santo, es día de Pentecostés, día de la venida del Espíritu Santo. Y luego también el color rojo significa la sangre derramada por los cristianos cuando se celebra un santo que es mártir, que murió por nuestra fe, que murió, derramó su sangre, dando testimonio de nuestra fe. Pues así hemos recorrido todo lo que es el año litúrgico, Adviento, preparación 4 semanas para la Navidad con color morado. Navidad, celebración gozosa del nacimiento de Jesús. Cristo se hizo hombre y habitó entre nosotros, blanco, fiesta, gozo, alegría. El tiempo ordinario, que tiene 2 ciclos a lo largo del año, que es verde, color verde. ¿Por qué se llama ordinario? Porque es un tiempo normal, que no hay grandes celebraciones en la iglesia. Y la Pascua, que es el tiempo, diríamos así, más importante del año, porque celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que venció a la muerte, venció el pecado. Por eso la palabra Pascua significa paso de la muerte a la vida, del pecado a la gracia, de la oscuridad a la luz. Cristo dio ese paso y nosotros tenemos que dar ese paso con Él. Son tiempos del año litúrgico, distintos tiempos. Ahora, en el año litúrgico están los tiempos fuertes, que son Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua, y los tiempos, como decía, ordinario, que no hay grandes celebraciones. En todo tiempo y en toda hora, la iglesia tiene un sacramento, una celebración, que es la más importante por encima de todos, que es la Eucaristía, la Santa Misa. Y vamos a ver qué es la Santa Misa. ¿Qué es la Santa Misa? Y la Santa Misa tiene que celebrarse aquí, en esta mesa. Misa viene de mesa, de este altar. La Santa Misa se celebra en el altar donde se hace el santo sacrificio, donde el pan y el vino se convierten en el cuerpo y en la sangre de Jesús, según nuestra fe, por la oración sacerdotal. Cuando oímos la palabra Eucaristía, quiere decir cena de acción de gracias. Misa viene de la mesa. La Santa Cena también le podemos decir. Vamos a celebrar la cena del Señor. Vamos a celebrar la cena del Señor. Entonces siempre llevamos a nuestro altar las alegrías, las penas, los sufrimientos, los proyectos. Hay un canto que dice que las fuerzas se rehacen en la mesa. Muchas personas solo vienen a celebrar la misa cuando se les muere un ser querido. Cuando se les muere un ser querido, muchas personas vienen a celebrar la misa. En la misa celebramos o llevamos nuestras tristezas. A la misa llevamos cuando hay un enfermo. A la misa la llevamos cuando hay una alegría, un día de un cumpleaños, un día de una fiesta grande en la iglesia. A la misa llevamos también nuestros proyectos. Todo lo llevamos a la mesa. Por eso Jesús, el día de la última cena,
quiso celebrar la cena con sus discípulos, se unió con sus discípulos, sus 12 discípulos, y como la tradición de la Pascua de los judíos, usaban el pan y el vino. Usaban el pan y el vino. Pan sin levadura, por eso que ustedes ven que el pan de la misa es un pan como si fuera una galletita, es así bien estrecho, sin levadura, que no, la levadura es lo que hace que el pan se hinche. Y el vino, que era costumbre también en cada mesa en el Mediterráneo, no puede faltar en una mesa ni pan ni vino. Eran productos de la cultura del pueblo de Israel y de todos los pueblos aledaños. Por eso Jesús en la última cena tomó el pan y dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes, y hagan esto en memoria mía. Y tomó el vino, la copa de vino, y dijo: toman y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre para la alianza nueva y eterna, que será derramada por todos ustedes para el perdón de los pecados. Y dijo al final: cada vez que ustedes se reúnan, hagan esto en memoria mía. Entonces, es lo que hacemos los cristianos, los católicos, en la Santa Misa. Ustedes están todos alrededor de la mesa, el sacerdote presidiendo como si fuera la persona de Jesús, actúa en persona Christi, y todos llevamos nuestras oraciones, nuestras plegarias a la misa. Todos llevamos nuestras oraciones, nuestras intenciones a la mesa, a la Eucaristía, que quiere decir cena de acción de gracias. Pero como estamos hablando de la liturgia de la Iglesia, ¿y qué cosa es la liturgia? Sino aquellas acciones que tiene la Iglesia o que tiene cada religión para regular el culto y las celebraciones en cada religión. Para nosotros, que es el culmen y el centro de nuestra vida, la fe celebrada, la liturgia, todo Jesús lo hizo bajo el contexto de la cena. Pero la misa tiene una estructura, tiene dos partes: la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. ¿Y qué es la liturgia de la palabra? Cuando el sacerdote entra en el templo con el canto, la primera parte es pedir perdón por los pecados, arreglar, limpiar un poquito nuestro corazón con el Señor. El sacerdote y nosotros hacemos el acto de penitencia, pedimos perdón, glorificamos a Dios con el gloria, oramos, rezamos, y después vienen unos laicos, vienen unas personas y leen la palabra de Dios aquí en el ambón, en lugar de la palabra de Dios. En las misas entre semana siempre hay una lectura del Antiguo Testamento, un salmo y el Evangelio. En los domingos siempre hay dos lecturas, el salmo y el Evangelio. El Evangelio siempre reservado al sacerdote, o en caso de que haya un diácono, lo lee el diácono. La primera parte de la misa es la liturgia de la palabra, donde empezamos pidiendo perdón, vamos a las lecturas, se explican las lecturas y al final terminamos de profesar nuestra fe. El libro que se usa para las lecturas en la misa es la Biblia, puesta en este libro que se llama leccionario. Pedagógicamente se van escogiendo las lecturas para cada misa. Entonces, después de la segunda parte de la misa, se viene aquí a esta mesa, al altar, la liturgia eucarística. Es ya la parte de la cena. El sacerdote ofrece el pan y el vino con estos objetos que uno se llama el cáliz, porque aquí va el vino, que la palabra cáliz quiere decir un líquido precioso. Aquí esta copa le dicen cáliz porque aquí va el vino. Para nosotros después, por la oración del sacerdote, se consagra en la sangre del Señor, como lo dijo Jesús en la última cena. La patena viene de donde se pone el pan y vino, que por la oración de la Iglesia, del sacerdote y de la comunidad reunida para nuestra fe, se convierten con las palabras de Jesús exactas en la última cena, se convierten en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Para la misa se usan estos objetos: el cáliz, la patena, las vinajeras donde viene el vino y el agua, una vasija para la purificación, porque la misa
tiene cosas todavía de la cultura judía. Para los judíos se purificaban mucho, se lavaban mucho las manos, como hoy se nos está pidiendo a todos lavarnos las manos para no contaminarnos con el virus. Para los judíos la contaminación venía del mundo, del ambiente, y entonces como ejemplo, como recordatorio de las celebraciones judías queda el lavatorio de las manos, donde el sacerdote dice: lava en silencio, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Esta es la segunda parte de la misa, donde es la oración consagratoria, y se usa un libro que se llama Misal. Un libro que se llama Misal, donde están todas las oraciones y las palabras exactas de Jesús, con distintos cánones que tiene, distintas oraciones, pero con las palabras exactas de Jesús que dijo en la última cena. Por eso es que en esa parte de la misa los que pueden se ponen de rodillas, porque es la parte más importante, cuando el sacerdote eleva el cáliz y eleva también el pan, y ahí se hace ya presente Jesucristo. Pues hemos visto a grandes rasgos lo que es la liturgia de la iglesia, el año litúrgico, las partes del templo, hemos visto las partes en que está dividida la misa, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Hemos visto que Jesús quiso llevar la oración principal de nosotros los cristianos, o la celebración principal de nosotros los cristianos. Jesús lo quiso llevar al contexto de una cena. Cuando estamos en casa y queremos celebrar un cumpleaños, vamos a la mesa. Cuando estamos en un dolor familiar y queremos unirnos después al final, vamos a la mesa. Cuando hay un enfermo, vamos a la mesa. Cuando hay un proyecto, vamos a la mesa. Pues eso también hacemos los católicos. Vamos a la mesa a buscar las fuerzas. ¿Y de dónde emanan las fuerzas? Del cuerpo y la sangre de Cristo. Esta es la liturgia de la iglesia, esta es la liturgia de la Santa Misa, la palabra, la parte eucarística, los lugares del templo más o menos como yo les he ido indicando, cosas que le van a servir a ustedes para cuando reciban sus sacramentos de iniciación cristiana, comunión, penitencia, confirmación y bautismo, comunión y confirmación, son los tres sacramentos que los van a iniciar ustedes en la vida cristiana, puedan definir qué cosa es lo que estoy celebrando, por dónde va la liturgia de la iglesia, y para mí no sea algo, un lenguaje extraño, sino que Cristo quiso hacerlo de una manera bien familiar en el contexto de una cena, y lo que significa el templo, la casa de Dios, lugar para celebrar la liturgia de la iglesia. Que Dios los bendiga, que siempre estén con ellos, y que la Santísima Virgen de la Caridad los ayude a ustedes a acercarse un poquito más a Jesús. Continúen en estas catequesis para que aprendan más sobre la vida y los misterios de Jesús, porque como decía el Papa Juan Pablo II, no tengan miedo en abrirle las puertas de su corazón a Cristo, porque Cristo lo da todo y no quita nada. Que Dios los bendiga.